Adelante, Jessy. Octesheji, Nacoiñeji, Ingesgoe, Jessica Moreno, Nusgoña Goñacho, Waku Amano Ñiñi, Ñepoque Yolrisho, Rioshi, Congesco, Ñe Omamuje Hango, Gotomugo, Hango Goñago, Nupadia, Maja, Napunje, Inugo, Hinga Maja, Maja, Hinga Shirañaji, Mangi Shira Kariji Añeva, Nangi Shiranzuji, Nangi Shirakian Ranikiaran, Nangi Shiranyaki, Nina Teshi Teshi Yaki Nyaki Abonzo. Nangi Teshi Yunri Shuramaku na fe Yanahu. Buenos días a todos. Les he dado un saludo en mi lengua materna, la lengua ñato. Gracias a todos los que nos acompañan en esta mañana. Para nosotras es un gusto darles la bienvenida a esta emisión especial de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena. Les saludamos con mucho gusto mi compañera Jessica Roque y Jessica Moreno. Jessica Roque, adelante, bienvenida. Tu micro, Jessica. Teshkidea Juarite que gato y angushantini hirapaya. Shirakera joyashka entini hishka hanu naradango gato y nini mehai. Gato y ñaki madazoki. Don tirija marishkan tini hinkumangarazin. Titi Jessica Moreno rapaya maga ñoje waga. Si hay gente gato madanja hanu narandango. Muy buenas tardes a todos. Un gusto poderlos saludar. Como ya les comentaba mi compañera Jessica Moreno, pues tenemos muchas actividades. Sin antes darles la bienvenida, por supuesto, les he saludado en mi lengua ñañú. Y es para nosotros un gusto poder estar a partir de hoy hasta el 10 de septiembre. Va a haber una serie de actividades en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena. Y bueno, donde tendremos muchas actividades como conversatorios, ciclo de conferencias, mesas de diálogo y conciertos. Y bueno, queremos comenzar invitando a que nos acompañen a ver una serie de cápsulas que se han preparado, pues con el objetivo más que nada de mostrar el contexto en donde se desempeñan las mujeres indígenas en diversas regiones. Adelante, Jessie. Ok, Jessy, Mishoki Miran Bosque. Muchas gracias, Jessy. Qué gusto compartir este espacio contigo. Pues es así, vamos a empezar. En primer lugar, queremos presentarles a María Elena Figueroa Florencio. Déjenme leerles un poquito de su semblanza. Ella es originaria de San Lucas, Ocotepec, de San Felipe de Progreso, Estado de México. Ella es hablante de la lengua mazahua, de la lengua ñacho, la lengua que yo hablo. María Elena ha sido representante de la mujer mazahua en su comunidad, ocupando diferentes cargos sociales dentro de la misma, entre ellos secretaria de Promoción Política de la Mujer, cargo que impulsó al ser la 9ª regidora del Ayuntamiento de San Felipe del Progreso en el periodo 2003-2006, promoviendo el uso de la lengua ñacho dentro de la política. Actualmente lleva a cabo proyectos de promoción de la lengua ñacho entre las nuevas generaciones en su comunidad. Sin duda, promover la lengua, arriesgarse a hacer nuevas cosas, transgredir estas relaciones de género en las comunidades es un gran logro en nuestras comunidades. Como mujer es un gran logro. Felicidades a esta compañera que tenemos ahorita el privilegio de ver un poquito del trabajo que ella realiza. Vamos a verlo, Jessy. Adelante. Zakayanje chari tun kome koimu bu. Li pes kome I huntro. Li porgo me. Rizo kome nyatro. Nuts komerin rishu komerin nyatro. Jerry has komerin jon kome. Li et kome nyono. Li pep kome. Li pech kome. Li chen kome. La lengua mazahua o ñacho, término con el que los hablantes nombran a la lengua,
Se habla en la parte noroeste del Estado de México y en una pequeña área del oriente del Estado de Michoacán. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020, existen 153.797 hablantes de la lengua, de los cuales 83.138 son mujeres que aún conservan y hablan la lengua ñatru. Yahuama rotsa menas de Rin rishu gome ñatru, rin rishu gome bunro. Alcate tsaha aponro. Pues qué excelentes actividades hemos estado viendo en esta cápsula. María Elena, un trabajo increíble y felicidades, Jessie, tu lengua se escucha muy bonita y creo que hemos podido ver parte de las actividades diarias, ¿no? Que como mujeres indígenas hemos estado realizando y sobre todo pues la riqueza tanto cultural y de paisajes que nos mostró este video. Y bueno, pues ahora del centro del país nos trasladamos hacia la región norte, en Chihuahua, donde conoceremos también un testimonio de Victoria Mancinas Frías. Ella es hablante de la lengua Ralamuliraicha o Tarahumara. Y bueno, quiero leerles un poco acerca también de la semblanza de Victoria. Victoria es licenciada en Administración y Agrotecnología y actualmente se encuentra estudiando Derecho como segunda carrera. Además, ella es intérprete y traductora en el Poder Judicial y colabora, como en este caso, con videos, grabaciones de audios y diversos materiales que contribuyen a la difusión de la lengua Ralamuliraicha. Vamos a ver este video también. Ramue iwe ritemaniru. Arue aprarom ra itim hu. Arue apnewal llega wi México anirime. Diga yen niru. Gen gauchiri turga ye cultura gen México nirugme. La lengua tarahumara o Ralamuliraicha, término con el que los hablantes nombran a la lengua, se constituye por 5 variantes lingüísticas que se distribuyen en el estado de Chihuahua. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020, existen 91.554 hablantes de la lengua, de los cuales 47.070 son mujeres que aún conservan y hablan la lengua Ralamuliraicha. Muki, raromri, ligi wejune. Enen hua pra suwa ura narni ragetemra. Ri la suwa winimre nochli. Taure si unargetegra mesa para o pacha ri ra itri. Nerem hu apraga la suwa narniwa. Riga be wagme nibrame. Umgi niru, umgi raram niru, umgi gen México esprego niru. Guaru nurame gen México. ¿Cómo ves, Jessy? Qué interesante estas historias de mujeres que han fortalecido su lengua, su cultura. María Elena nos decía que los hermanos nos han hecho fuertes, ¿no? Los cuervos nos hacen fuertes y efectivamente estas relaciones, las redes que se van tejiendo en nuestras comunidades hacen que nuestras lenguas, que nuestras culturas se fortalezcan. Ahorita esta compañera lo mismo nos dice, ¿no? Que justo qué gran trabajo el que tienen que realizar para seguir manteniendo viva estas lenguas que nos negaron, estas lenguas que por mucho tiempo nos dijeron, no las hablen porque no tienen ningún beneficio, porque al contrario, no dañan, no, todo lo contrario, tenemos que reconocernos, tenemos que reconocer que no únicamente son sonidos, que no únicamente es bonito, que las lenguas indígenas contienen una carga filosófica muy importante, que es muy importante entenderlas,
para que podamos comprender la importancia de la diversidad lingüística que tiene nuestro país. Y bueno, los invitamos, ahora quiero presentarles el testimonio de una mujer que habla una de las lenguas que se encuentra en el riesgo de desaparición. Ella es María Patricia Salazar Gutiérrez, originaria de Santa María, Ixtatlán, en Oaxaca. Ella es hablante de la lengua izcateco, siendo la última de 7 hermanos, y debido a su contexto se vio obligada a abandonar sus estudios a partir del segundo grado de primaria. Sin embargo, es una de las promotoras de la lengua y la cultura en su comunidad. Vamos a ver, Jessy, qué gran trabajo el que está haciendo nuestra compañera María. Patrocinio, por favor. Vamos a verlo, seguramente muy interesante. Satatanya na kuchishi emi nichana ninje tindiu me o inda me o shui ina na languachina nichana shwani. La lengua ixcateca, o xuani, término con el que los hablantes nombran a la lengua, se habla al norte del estado de Oaxaca, en el municipio de Santa María Ixcatlán. Es considerada una lengua en muy alto riesgo de desaparición por el escaso número de hablantes. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020, existen solo 95 mujeres que aún conservan y hablan la lengua xuani. Chikangumitsa na ranje la vishiakuna kwenda la kwehe ana shwani kwanichi shwani kwenda la kwasundatumi. Shani michashula, shani michasharuwa. Inja sharuwa. Dengu de Shahanuna Fotzarata Koi, Mahionica Utabihigato no Yatubatsi, que daña Mahñaki Geto Numina, Apanguna Panza y ahí toda guarideña. Les comentaba que es muy importante que reforcemos mucho esta parte de la enseñanza de la lengua en los niños. Creo que como podemos ver, nos platicaba María en su video que pues desafortunadamente ya son muy pocos los hablantes de su lengua, ¿no? Y reforzando un poco lo que comentaba Jessy hace un momento, cómo es que las mujeres a diversas actividades, diversas pues costumbres, ¿no? que vemos formadas, cómo influye mucho en ellas la enseñanza, ¿no? para los hijos, para los nietos de la lengua. No son las únicas, sin embargo, creo que vemos que es muy importante el seguir preservando, ¿no? Y acercarnos un poco más a las personas hablantes para poder ir fortaleciendo toda esta parte de nuestras lenguas. Y bueno, pues para concluir con este bloque de testimonios de mujeres indígenas que sin duda han luchado suficiente para poder preservar y sobre todo seguir enseñando sus lenguas, queremos presentar también a Marisol C. Mo. Ella es poeta, ensayista, narradora y cronista de Mayatán, de Maya. Y bueno, ella es licenciada en Educación por la Universidad Autónoma de Yucatán, es licenciada en Derecho por la Universidad Aliad, además tiene estudios en Educación Intercultural Bilingüe y formación de traductores e intérpretes mayas y es autora de más de 3 libros. En 2014 recibió el premio Netzahualcóyotl de Literatura en Lenguas Mexicanas y además cuenta con el premio Alfredo Barrera Vázquez de los Juegos Literarios Nacionales Universitarios en 2007 y el Premio de Literaturas Indígenas de América de 2019. Imparte también talleres de creación literaria en Yucatán, Campeche y Quintana Roo y forma parte del consejo editorial de la revista Iguana Azul. Jessy, vamos a ver esta cápsula también. Vamos.
tuyo kalhuum. Kinsip tikal kabil. Kitlil. Kinsip tumen humpel pahtal saten. Tukinil sihen. La lengua maya o mayatán, término con el que los hablantes nombran a la lengua, se habla principalmente en los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020, existen 774.755 hablantes de la lengua, de los cuales 376.631 son mujeres que aún conservan y hablan la lengua mayatán. Imakin wol tumenish chupen. Masewalen beshanish tiben. Kinekentik uketlil chupo yetel chibo. Ketlile kumuk ang kuntikon. Kolelon. Maya kolelon. Ucolelón, México. Ojalá chil ulumil, México. Amigos, esperamos que hayan disfrutado de estas colaboraciones, de estas cuatro mujeres que habitan en diversas zonas del país, que nos han compartido sus sentires, este trabajo que han venido realizando para revitalizar las lenguas, nuestras culturas. Justo Jessie hablaba de un tema muy importante, ¿no? El que las mujeres se aferren a enseñar las lenguas indígenas. En mi caso, quiero contarles que mi madre, por ejemplo, fue violentada en la escuela para que dejara de hablar su lengua materna. Ella por miedo no lo transmitió, ¿no? Para que sus hijos no sufrieran la misma violencia que ella vivió. Sin embargo, pues se reconoció y sabe, ¿no? De esta gran importancia de seguir preservando su lengua, de conservar nuestra identidad, de apropiarnos de algo que es nuestro. Y así estas mujeres han luchado, han dejado de hacer múltiples cosas y se han enfrentado a diversas situaciones con tal de seguir hablando su lengua materna. Déjenme hablarles un poquito sobre la importancia de conmemorar el 5 de septiembre. El Día Internacional de la Mujer Indígena fue instituido el 5 de septiembre de 1983 en honor a la luchadora de Bartolina Sisa, una guerrera aymara, quien se opuso a la dominación colonial y fue asesinada en La Paz, Bolivia, en 1782. El objetivo de esta conmemoración es reconocer a todas las mujeres pertenecientes a los pueblos indígenas del mundo, visibilizando sus luchas y logros en diversos ámbitos de la vida. Ahorita tenemos ya la fortuna de tener a muchas mujeres en la administración pública, mujeres en la radio, mujeres ocupando cargos que antes era pues bien complicado llegar hasta esos espacios, ¿no? Mujeres que están escribiendo, mujeres que nos están narrando sus historias a través de la poesía, a través de distintas formas están buscando hacerse visibles y también hacer visible los problemas que tenemos en nuestras comunidades y enfrentarlas. ¿Cómo ves, Jessie, todo este movimiento que está surgiendo, que emana y que se está haciendo cada vez más fuerte? No, muy importante, muy relevante, pero sobre todo muy admirable, ¿no? Por ejemplo, lo que comentabas de tu mami, el esforzarse y decidir que tenía que continuar con su lengua, algo similar, por ejemplo, con mi mamá, ¿no? Que decía, yo quiero que mis hijos aprendan y ellos decidirán si en algún momento, lo utilizan o no. Entonces, hoy en lo personal muy agradecida con ella, con mis abuelos, con mi papá, que tuvieron a bien pues formarnos, ¿no? Enseñarnos esta parte de la lengua, porque siempre lo he dicho, creo que la lengua ha sido una llave, ¿no? Para abrir muchas puertas, que si bien es cierto, a ellos en su momento les costó luchas, les costó sacrificios, les costó discriminación, todo lo que comentabas, ¿no? Se aferraron a seguir manteniendo esta parte de la lengua y sobre todo
pues no sé, creo que es importante el poder seguir observando, como comentas, ¿no? Cómo a través de ciertas actividades, desde narrativas, poemas, textos, música, cómo las mujeres ahorita están sobresaliendo, a lo mejor en actividades que antes pues eran pues prohibidísimas, ¿no? Para ellas. Y bueno, pues han sido muchas luchas, sus logros de todas estas mujeres, no solamente a lo mejor de nuestra región, sino de todo el país, ¿no? Que luchan día a día por sobresalir. Y bueno, en estas últimas décadas creo que la creación en lenguas indígenas, ya sea desde la poesía, la narrativa, pues es una clara muestra del potencial creativo que podemos aprender o que hemos aprendido, ¿no? Con las abuelas y que nos permiten compartir parte de nuestro sentir y sobre todo encontrar la forma de cómo transmitirlo y darlo a conocer a otras personas. Y bueno, pues ahora queremos invitarlos a ver un recital poético con 4 jóvenes poetas de Oaxaca, Quintana Roo, Chiapas y Puebla, que nos presenta Susana Bautista. Vamos a verlos, Jessie. Te invito a que nos acompañes a verlas. Muchas gracias, Jessie. Buenas tardes, soy Susana Bautista y me encuentro en la comunidad Mazahua de Riollos, Buenavista, del municipio mexiquense de San Felipe del Progreso. Y a nombre del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, les damos la bienvenida a este recital poético que celebra el Día Internacional de la Mujer Indígena. He preparado un texto introductorio para que podamos entender el contexto de la poesía escrita en lenguas originarias. Las mujeres indígenas que propagan sus conocimientos de boca en boca, tan común en los pueblos ancestrales del Abya Yala, retoman estos saberes de las abuelas, de las madres, pero también de aquellas personas de su entorno familiar que les han enseñado a tejer huipiles, a hacer fajas, a coser o a bordar. Actividades vinculadas a su cotidianidad en el espacio doméstico que se amplía a las dimensiones del conocimiento de la siembra del maíz y otros cultivos. Tradicionalmente, las mujeres han sido las guardianas de la cultura, han sido transmisoras de los elementos identitarios al interior de las comunidades. Las mujeres indígenas hoy en día tienen diferentes rostros, hablan sus lenguas o son bilingües, tienen diversas ocupaciones, ya sea en el campo o en las urbes, pero lo que las une e identifica es la raíz, la pertenencia a una comunidad, a un pueblo o a un territorio ancestral. Cada vez más deciden su propio destino, han accedido a la educación y gracias a ello se desempeñan como maestras, abogadas, ingenieras o son lideresas en sus comunidades. Esto significa un importante cambio generacional. Así, la literatura escrita por mujeres indígenas ha logrado un posicionamiento relevante en la creación artística. Estas escritoras han encontrado particularmente en la poesía, escrita en sus propias lenguas, la posibilidad de expresarse estéticamente y subvertir el canon literario occidental. Su poesía es bilingüe, escrita en una lengua indígena y en español. Una escritura que constantemente está en tensión entre estos dos mundos. Esa tensión también posibilita la articulación y construcción de identidades diversas e intercambios lingüísticos. Actualmente, un grupo cada vez más numeroso de mujeres poetas se va sentando bases en la conformación de campos literarios específicos ligados a la vitalidad de sus propias lenguas, así como las acciones políticas y culturales emprendidas en sus comunidades. Pero lo que las une e identifica es la raíz, la pertenencia a una comunidad, a un pueblo o a un territorio ancestral. Cada vez más deciden su propio destino, han accedido a la educación y gracias a ello se desempeñan como maestras, abogadas, ingenieras o son lideresas en sus comunidades. Esto significa un importante cambio generacional.
Así, la literatura escrita por mujeres indígenas ha logrado un posicionamiento relevante en la creación artística. Estas escritoras han encontrado particularmente en la poesía escrita en sus propias lenguas la posibilidad de expresarse estéticamente y subvertir el canon literario occidental. Su poesía es bilingüe, escrita en una lengua indígena y en español. Una escritura que constantemente está en tensión entre estos dos mundos. Esa tensión también posibilita la articulación y construcción de identidades diversas e intercambios lingüísticos. Actualmente, un grupo cada vez más numeroso de mujeres poetas se va sentando bases en la conformación de campos literarios específicos ligados a la vitalidad de sus propias lenguas, así como las acciones políticas y culturales emprendidas en sus comunidades. Es decir, cuentan con proyectos alternativos, ya sea organizando talleres de creación literaria en sus lenguas, editando sus propios libros de manera artesanal y participando activamente en recitales poéticos. No se trata de una poética unitaria, sino de un cuerpo polifónico gracias a la variedad de sus voces y temáticas. Estas poetas mantienen una continuidad en relación a la tradición literaria a la que pertenecen. Me refiero a la oralidad como punto fundacional de sus obras. Exploran de manera reflexiva la pertenencia a tal o cual cultura, pero también levantan la voz para cuestionar el rol femenino al interior de sus comunidades. Hay temáticas que comparten en colectivo, como la fuerza de la naturaleza y su belleza, la dualidad de la vida y la muerte, la migración, la violencia de género y las injusticias sociales. Así, la poesía escrita por Paula Ya, lengua de Ixazá zapoteco, Cecil Sánchez Chan en Mayatán, en Maya, Susi Benzulul en Bapsicop, Tzotzil, y Cruz Alejandra Lucas en Totonaco, pues es una muestra del posicionamiento de las jóvenes mujeres poetas en lenguas indígenas o bien originarias en el ámbito de las letras mexicanas. Muchas gracias. Para mí, ser mujer indígena es ser alegre, ser luchadora, soñadora, valiente y fuerte. Para mí, como mujer indígena, es muy importante el cuidado y la preservación de nuestras áreas naturales, de nuestras tierras, nuestras lagunas, nuestros manglares. Y es muy importante cuidar y practicar nuestra lengua, que es casi lo único que nos queda como zapotecas. También como mujer es muy importante para mí que más mujeres o otras niñas indígenas vean que una mujer indígena se está expresando a través de la poesía en lengua, lo que siente y lo que piensa. Porque hay muchas niñas y muchas mujeres que sueñan con ser grandes artistas, ya sea pintando, escribiendo, haciendo música. Y para mí es muy importante compartir lo que pienso y lo que siento a través de mi poesía o de lo que escribo, porque sé que otras niñas y otras mujeres van a leerme y van a escucharme y se van a animar a intentarlo, porque muchas veces tenemos miedo de intentarlo y muchas veces es muy difícil lograr lo que queremos o lo que queremos ser por ser mujeres. Y es más difícil cuando somos mujeres indígenas. Kenda Benda. Benda, shiñe endi que gana si eli. Li irundibicha awilu suude. Rigishecha awilu sta ane neru kacha awilu ye kwe ike. Neru ya ane una tizón. Riza ane una aratikacha. Rudi inalu na ora giaba. Neruna neuna akayu ubastine. Nerusi anda neuna. La chitua. Shiñendi que gana si eli.
palakanaji iluna. Nikikaagu na wini naji ninune naji tikasi. Irugaje lugidirwaane gendarujichisti. Badujapa biani belegi. Naji eli isikali inaji ilubi. Be usana andali ijina amake ganda. Negubi jaku shijali kaji naganda. Jimakegu yuna. Saje luna. Lugira raguyu unu. Neragachi kagendare da silu ni bizani. Maso alkolele kanan utialu kustal winik vale bishan utialu kustal kaho machen yolal bashu yo hello bishan yolal bash kaniko ichil le kustal ilian sansa malo yankine kutukultale yambalo matupastal petik wa matupastal wa muk ohel bete chebashe wak kusutul ilke yan yabachpal tushtaka kanan utialka uchupal yambalo bukanma yambalo puyoje yambalo u kukit besik chenjol al mash le betike kanan shanu chimpoltal upahtalilo vale más chenka chimpoltaki kanan shan uyu baltuchi bashka besti tial ukustal ma uyantal ujel mako katanako yolal lebetik watuchi kuho kolwabashe una huyubal yetel una ushan uchimpoltal mashi yetel bashku betik sansamal kanan shantumen ichiltulaka le kushtaliana tonek tan helbish sukank betiko matomen watu yalal tonkat beti lehelak ol yetel beisukan le kustalo le kintuklik ana no chimpoltal tun machen letano kana shanu yubal ktan yetel uchimpoltal mashoni Uhop, uhe, ulixmak inop tuhopnel. Kushokik umanil inyetel winkilal. Buka kustal, haip el winalop, haikulcheop, haip elu yitche, haip el inop, haip el hatso, kolel, haip el okan ti awinkilal. Tenle kolelo, tenle tupultano, le mate chuyalalo, le shishik otelo, le tejel yetel kakas tu kulobe, le bosh ochelo, le kusatal keshian mash kupakat, ten le salk abo, le kupechel yetel umuk shib, ten le chaknul winkilalo, le horonzitan yetel popochel, le kushinshin baltiklum yeteluk ayil hetsolal, le kutsatsayik uyotel tialuk akatman uchibalil. Den le mash bukin tik pekil tial uchak uyik mankin. Den usol le kuyilalo, le mate chuyubalo, le kuyal kabyetel hau, le kuhachahal ichil ubel nohka, le kumuchik kokayob tial uchahik sasil tuyichmak. Den le yash kolel, le kuhayik umots tial unup ulum yetel winik. Lioshuk tate kelik alibune hahbi susi bensulul tsunbale ha maya tzotzil taslumal chamo tanalie ochemun tas chanelbun tahun mukul chanombun hasbi sesmeka teitah chans tekel kusitik tzatzal spasojik li ansetik tasunul banamil likak alie haskinal bati ansetik tzos koplal skan ichel tamuk stekel batian setik tasjunul banamil. Yun tajujuntal, ois pasojik tzatzal, tasnaik, taslumalik. Tishichetik tamuk, yun ois vigilik. Ti ois pasojik tzatzal, taskoplal ilbahinel, skoktian sunkutike. Yun chtaukutik ilbahinel, utzintael, skok tian sunkutike. Pemanchuk usitik vokol taukutik tahbek talkutik tahtakopal kutike
li oyun kutike. Chkabe kutik batel jipal. Sventashlekum kushlehal kutike. Kolabalta tekelik. Akotahan. Ants. Akotahan tas komsane labo kolil. Ako jitbatelli ako bale. Ibawa bitas bah metikue. Ants. Akotahan siyo ka bektal tas bon manamil. Yuun chilbahinik. Mushabak ta bonton. Hoote. Akotahan. Akotahan siyo jib yayatik. Ants. Akotahan yun likakale chelab ta anil. Mushamala chachams yuga bokolil. Akotahan tas tekela kapemal. Ans. Akotahan tas komsaneli ilbahinele. Manchuk o chabokol tas tuchmala bonton. Akotahan tasha kolta vokolil. Tsihilal. Chayemal ta ontonal. Ans. Akotahan. Mushapahesa ba. Hunsom. Chay kuun lipat ondonale. Hunsom. Las kiktas chiquintaels que metiku. Las chayes tajolich bie. Huach take. Chay tajols me yel hiaya. Schiuk. Sloil akomal. Milasaun lik akalie. Chataun no pemunsha tabokolil. Chataun syukme. Limubulas chiquintabun loil. Chataun muslachta loil tael bokol. Tanihem tas hunur bektal. Hot bir bektal chataun. Nutsbil lokel no pentak. Tisbilketa shi el chataun. Schiuk. Tukiem lihbach take. Chataun tabuluchim habil. Lihbektale. Maokuun. La yilbahin bankiltak. Skate Natalanin, Chinkitinki Wanikan, Cruz Alejandra Lucas Juárez, Andak Minacha, Kaktumi Akzuka Chiquín, Wanikan, Tuxtla Zapotitlán de Méndez, Antak Puebla, Chunkit, Tutunakuk Chuwinan, Chu, Nakali Shakasiyani Ukun Sinu, Shpalakata, Lalash li Lakaskingan, Kilatamatkani, Lakumuchukini, Li Tutunaku, Lakpuskatin, Tluwawangokan, binitus lilakanin chat tumin puskat, dim para chuwinani aktumin tachuwin, isuwinti tanu sakanan lagu maama kapitsin. Pues kawan yan, biluwas lakaskingan gini uyanu lamawih kat pusyawat, shpalakatan pi artiyawin kita lakapastaknikan, artiyawin kita lipuan kan, artiyawin kita pasuan kan, lalakini dani mahkatsiyaw, kinta chuwin kan ni li akastak yaw ko yawi laksukin kaman kan shadun tlan chunduni tlan baranatlawakoy chinkini chatunu lamaw la uksitaw lakachinin nimash la kakna ni yawi lamawi litutunaku lakpuskatin shpalakatan pipuwanaw binitus li lakani nasakana nala kumu kinana kani shakasiya isulala kintata kani shakasiya shlama chuwaluwas lakasking shpalakatampi ni alakastumi katitax lalakini shakananaw chulalakini chuwinanaw chulalakini lakapastakaw shpalakatampi akaptunu gachikinini tani lamako kawinu katushawat tanu chuwinangokan tanu shakanangokan chuwatanu lakapastakakokan luwas lakaskinga ima akatunun ta chuwin akatunun ta lakapastakni chuwa luwas lakaskinga ang kasin na masuyin na koyawin kilakskatan kan ningin ta chuwin kan shpalakatan pipaks antanta aningin ta lakapastakni kan chush ta lakapastakni kan ni dish lamako siya kasiyali tunako niti wanaw baranish lakaskinga kilatamat kan wapi winti nginga masipani mani na makakatsiyaw nala li shakasiyawin kinilakpuskatin nala li maktayayaw shpalakatan pini atin tanong katiminsyang hindi kakas maktayan kilikat sitkan yung kilitay kan nali shakasli koyawin kilaksuman kan shpalakatan ni namasipan niya ko kan chuwatlani nastakkoy yunong katusyawat
Nanan sakan ngola la kilak nananakan chuna chuin angong ginda chuin kan. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Cruz Alejandra Lucas Juárez. Soy originaria de una comunidad totonaca que se llama Tuxtla, perteneciente al municipio de Zapotitlán de Méndez, en Puebla. Les voy a platicar acerca de la importancia de ser una mujer tutunacú. Nosotras como mujeres tutunacú somos muy importantes, ya que cada una de nosotras que venimos de un pueblo originario tenemos nuestra propia lengua, tenemos un propio pensamiento y tenemos nuestra forma de enseñar a nuestros hijos, y también tenemos todas nuestras prácticas culturales que nos hacen únicos frente a los demás, frente a la otra persona, frente al otro grupo, al otro pueblo. Entonces, como mujeres totonacas, debemos de respetarnos primeramente entre nosotras, porque a veces pensamos que vestirnos como nuestras abuelas, hablar como ellas y pensar como ellas no tiene ningún valor. Sin embargo, eso es lo que nos hace únicas como mujeres totonacas, que vestimos de blanco, que tenemos nuestros bordados, que hablamos nuestra lengua y a través de ella transmitimos todos los conocimientos de nuestras ancestras. Entonces, primeramente yo me dirijo a las mujeres tutunacú para decirles que como mujeres pertenecientes a esta cultura somos muy importantes, somos únicas frente a los demás y debemos de conocer nuestros derechos como mujeres pertenecientes a un pueblo, para que sepamos en qué momento nos quieren violentar nuestros derechos, y también nosotras como madres debemos de enseñarle esos derechos a nuestros hijos, a nuestras hijas, para que empezando en nuestros pueblos no nos violentemos como mujeres y tampoco permitamos que otras personas vengan y violenten nuestros derechos. Les agradezco mucho por permitirles darles estas palabras como mujer tutunacú. Muchas gracias. Ni aaktang shlakachinin kinchik. Ni aaktang shlakachinin kinchik. Ni natush qalliyish tangan la antanga winda wilayaw. Ni para shlakastab, ni para shkilni. Chaak tututash listaknash makasanan tanumaqol. Kukawilaqolin kinkatakani malitokotnosh la chiwish. La makatuno oxpun tlawangoyaw. La kumutatsani nima ayayutak taputongkoy. Tangala tawan tawilaqoy. La kamananaw matkmashtuyawin kiskititkan. Shililiwa shataswaqani chiwishish tangan. Shlakartoni shakstin. La kumushchishit swaya la katitaktan chiki. Shtiyatliwa kiwi litatlawaqoniti shkilni chushlaqastab. Puta la kastuyish la kastab, chuklaqlakanin katushawat. Kukshil, shalakshtakninkiwanin kastinini kikilakatin. Dani puntakiniti shakachikinin kashanatna. Shtanana paranitu tiyatashtuman kiltamaku. Shakkana latliwa pini maqspumpuluwanash tasiyokoshin kastinin. Chumparanita nuja akawilun shtawan tawakakol lalakteal. Pichin para ni shakukshilima mesa ni ma atakalan dalatamakoli shtantun. Chuni taktit tapushtumakanitshwa shokspun. Pichin ni kskak shtambutsni shkoyot kiwi. Ni ma dambi chashniti shtankashekan ginchik. Chani ukshni talaqpaliyi washlistakna. Angalin tsaya tawan tawilay. Sakwanamaqoli maqaptsin ishtilan chumbuyuk shtangiltin. Chuwatatseqoyi laktsu shaluwa katushawat katiyatna. Chinchiwan tantum
tlaminka malkaki mangintse. Niki tsangayin kantumili tokotno, duputa wakakanik kapahan. Dani maki koyi shatazaps ningushingi laktatanakan. Shlimo kachan chunkin, kasha lakwani dumaki yau. Chuntukutamba tsangaputunau. Putama shlashtikat usuchitma. Shlak chitma anchangat. Patati na anus tuk wakandanats. Kantati akan wakanchana chumachita. Nimanki yawa lakstakakawan latamaklakaskin. Stun tikuma kikoy takilkaksat shtakaninkan. Kashin kiyawa dampus kunit nawan. Pumakshkat shlapuksnangiwi chuslamakot. Makatunok taspitak kinchik kilakatiyin kukshilampi tachunatan kawani lalakteal. Shtachunan para maktum lakapuni shamakanin kukshilmak makkatsiy. Kiwanekoyin talayawish lamatanga ni maliya shapu akchi. Binalta makalakoyish litsinga akatunukat. Chuni ukshni shamas nikiwi bumputongkoy. Kilakatiyik kashmata shtatlak nisin. La kaputanuyi shakstin inginchik. Chunta huyachik kubeta chuk botes kspolak ninchiki. Klakatiyi la ma kapusastikanish la karton inginchik. Klakatiyi la kilaktanuyish li muklun. La kumushasasti chiki intakangawanan. Chuma kankapulakkiyin intalakapastakni. Langako aktsutsumat shakwanit. Kukshilkoyin gintashtikati nima ga akantutush tandunin chunilang gintamaktanekoy. Kukshilang gintatawano nima kakapatsan kawilinit chukiwaniyin pi makastang ganit. Kukshila shatalakpang shniblok nima litatlawaniti shtangkan. Dani tasiyuy lala talkata wulakoniti laktsumakan. Klakati kliakamanan ning kiputashintiwat ni katiyatna. Chuklkayin kiltamaku, shatatashtit ning kilakat, chukkishunuti niman kilakshtitakta. Klakatiyik tastiwitna nik shtambini shal galashushni, chulkan ktamayacha, shaqaskak makabin. Klakati kakalakashmatkoy ilpu chun tampoco. Di makasqaqakoyin kakabini. Klakati mawakay tsingalapatushi andani akanuwakan gintamputsni. Klakati kiaksti karton nima kimapanuniyi nilan nima nuyish takilwantasa silang nang ginap. Ni taksti lakaliyin ginchik maskilipikwa unan. Shlakata aktang skaltawakan konitin gintsechun ginlat. Takaltawakan nima ashkut chu ashush kangalay. Kutchun galimatsat. Stachuwinin tokshiwa. Lak mushlukut chekat nima nilay talaktlakay. Pokita señor Rizu, que pefi pama gekwa yaran ruyo, daño ya que nunca abordo, poco te señor Rizu, que pefi que rashitko, hango gatomugo, hango gañago, poco te seji. Muchas gracias a todas las mujeres indígenas que han luchado fuertemente, equitativamente, honradamente y racionalmente por todas y todos, perdón. Gracias a nuestras mayoras que sin ellas nosotras no tuviéramos la voz que tenemos ahorita. Gracias a estas mujeres que nos provocan a la reflexión, mujeres que han luchado contra estas prácticas coloniales que se dan todavía y que su único objetivo es heredarnos una vida libre de violencia en todos los espacios de nuestro andar, que su objetivo a través de estas organizaciones que ellas hacen es que los niños y las niñas tengan una vida libre de violencia, que se manifiestan en contra de estas prácticas que se dan al interior de nuestras comunidades.
y que también a la par de esto nos incitan a que sigamos hablando nuestras lenguas maternas, sobre la importancia que radica en hablar nuestras lenguas indígenas. Muchas gracias a Paula Yaz, a Sil Sánchez, a Susi Benzulul y a Alejandra Cruz por compartir con todos nosotros un fragmento de su obra. Y como sabemos que se quedaron con ganas de conocer más del trabajo de estas compañeras, los invitamos a que nos acompañen el próximo martes 7 de septiembre a las 11 de la mañana en una mesa de diálogo con estas 4 magníficas jóvenes creadoras, y tendremos la moderación de nuestra querida Susana Bautista, quien también tiene mucho que aportar, muchos conocimientos, muy comprometida ella con la lengua y con la cultura, muy comprometida con estas jóvenes creadoras y busca la manera de impulsarlas. Muchas gracias, Susana, por este gran trabajo que también realizas desde tu trinchera. Podrán disfrutar de esta mesa a través de las redes sociales de Minal y estés muy al pendiente. Jessy, ¿cómo viste estas presentaciones que nos acaban de mostrar? Tu micro, Jessy. Realmente muy, muy hermosas. Creo que vemos cómo es que nuestras lenguas también hacen poema, también hacen poesía, y sobre todo cómo impactan. A mí me sorprendían muchísimo los comentarios de todas, de las 4 participantes, ¿no? Muy, muy animadas ellas. Una decía, no, pues es que tenemos que ser mujeres con alegría. Yo creo que eso es una de las principales características que pude notar en estas 4 chicas, y pues realmente, como les comentaba Jessy, no se pierdan pues este conversatorio el 7 de septiembre, porque seguramente que nos estarán platicando un poco más y sobre todo más a detalle, ¿no? Del cómo y de su trabajo. Pues vamos a continuar. Nubedi negavante hija nunara tsaja ñamadanka nunara dangora ñaki gamu dime hai mancheto shimai shahoki ge amada tu virada nunara para meña gamu dime hai mancheto shimai. Bueno, pues ahora los queremos invitar a que nos acompañen al bloque musical de esta transmisión especial de la FLIN 2021 en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena. Pues Jessy, tú nos dirás qué sigue ahora, a quién vamos a oír. Antes de que pasemos al bloque, Jessy, déjame decirte que pues mucha gente nos sigue a través de las redes sociales y eso nos emociona mucho, la verdad. Muchas gracias por estar al pendiente del trabajo que realizamos con mucho cariño desde el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Es un trabajo en conjunto con muchos hablantes, con gente bien comprometida con las lenguas y las culturas, y tenemos comentarios que nos impulsan a seguir haciendo este trabajo. Nos dicen que qué bonito trabajo y tan bellas mujeres el que acabamos de presentar. Les envían saludos desde Mazatlán, Villa de Flores. Saludos desde la zona maya de Quintana Roo. Muchas gracias por todos estos comentarios que nos hacen. Gracias por conocer, por interesarse en lo que realiza el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, y sobre todo porque ustedes se involucren y sepan de la riqueza lingüística con la que cuenta nuestro país. Muchas gracias. Y pues Jessy, vamos a continuar con para que sigan disfrutando de una participación del trío Semillitas Huastecas. Este trío se formó en el 2017 en el Taller de Música Regional Huasteca del Centro Cultural de la Huasteca Potosina, dirigido por el maestro Mario Chávez Solís. El trío Semillitas Huastecas ha participado en varios eventos culturales y artísticos representando a la Huasteca Potosina, entre ellos el Encuentro de Niños y Jóvenes Guapangueros, el Encuentro de Niños y Jóvenes de la Huasteca de Amatlán, y ha colaborado en la grabación de un disco conmemorativo del evento junto a varios tríos de guapangueritos participantes. Y así, ¿qué te parece si vamos a ver este trío que seguramente pues ahorita nos pondrá más contentos? Adelante, yo creo que hasta vamos a necesitar pareja para bailar. Sí. Hola, ¿qué tal? Somos
de Ciudad Valle, San Luis Potosí, alumnas del taller de formación de son huasteco en el Centro Cultural, a cargo del profe Mario Chávez Solís. En la quinta, Gabriela Estefanía López Pacheco. En la jarana, Mariana Mejía Nava. Y en el violín, Luis Mariano Aguillón Gudiño. Un canto para la infancia es un proyecto que busca fomentar el desarrollo y consumo de la canción infantil en México. Ahora les vamos a presentar Canción de Cuna, un son que está en lengua tenec y español. felicitar a todas las mujeres en el Día Internacional de la Mujer Indígena. Xochipiltzahua es un son muy hermoso en náhuatl que significa flor menudita. En esta ocasión lo cantaremos tanto en náhuatl como en español.
Liata, compañeros y paya la primaria, y mi balas de patonas y Santa María de Guadalupe. La Huasteca es una de las regiones más bellas del país. Por supuesto, la Huasteca Potosina es conocida por su vegetación color verde esmeralda. También es conocida por la belleza de sus paisajes y sus mujeres. También es conocida por su aromático café, sus valles y montañas. Por eso es que le han dedicado tantas canciones como la que a continuación les vamos a interpretar, titulada A mi Huasteca. Huasteca querida, aquí le va mi cantar, aquí le va mi cantar, a mi Huasteca querida, la fresquera, la florida, olorosa cafetal, donde el romance es la vida, donde se habla con verdad. Ay la la la, ay la la la, Huasteca hermosa, reina del sol. Ay la la la, ay la la la, te doy con creces todo mi amor. Ella es mi rosa escondida que yo no puedo olvidar, que yo no puedo olvidar. Ella es mi rosa escondida, mi Huasteca Potosina que se arrulla al pasear, aunque me cueste la vida para ella he de cantar. Ay la la la, ay la la la, Huasteca hermosa, reina del sol. Ay la la la, ay la la la, te doy con creces todo mi amor. En sus valles y montañas la vista puede no esperar, la vista puede no esperar. En sus valles y montañas, hermosas sus cabañas en medio del matorral, hay en sus bellas entrañas adornando natural. Ay la la la, ay la la la, Huasteca hermosa, reina del sol. Ay la la la, ay la la la, te doy con creces todo mi amor. Una de las canciones más bellas de México es El Cielito Lindo. Esta canción demuestra no solo el amor hacia nuestra cultura, sino también nuestras raíces. Ha sido adaptada dependiendo de la región donde se toca. En esta ocasión, en honor al marco conmemorativo del Día Internacional de la Mujer Indígena, se la vamos a tocar en la región de la Huasteca Potosina. Que suene, Marina. De la Sierra Morena, cielito lindo, viene bajando un par de ojitos negros, cielito
participación del trío Semillitas Huastecas del Centro Cultural de la Huasteca Potosina. Esperamos y haya sido de su agrado. Adiós. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran cielito lindo los corazones. No cabe duda que los tríos nos alegran el corazón en cualquier momento, ¿verdad, Jessie? Así es, Jessy, qué bonito. Y bueno, déjame comentarte, Jessy, que nos inundaron las redes sociales con muchos comentarios que me gustaría compartirles porque es un esfuerzo muy grande el que están haciendo estos chiquitos y vale la pena reconocer el trabajo. Entonces, si tú me permites, vamos Adelante, a leer Jessie, algunos adelante. comentarios. Nos dicen que envían saludos desde la Dirección de Culturas Populares e Indígenas de Tabasco, saludos desde Ciudad Valle, San Luis Potosí. Tanto talento, queda en mi corazón una gran esperanza y fe de que nuestras lenguas indígenas estén más vivas que nunca. Así es, nuestras lenguas indígenas están presentes y seguirán presentes porque estos niños y más niños están también trabajando para fortalecer las lenguas indígenas. Qué lindo escucharles. Susana Bautista nos dice muchas gracias, Michelle Hernández, por la invitación y a las compañeras que están conduciendo, Jessica Roque, Jessica Moreno, gracias por los comentarios. Orgullosa de mi Marianita. Qué gusto escuchar al trío Semillitas Huastecas desde Ciudad Valle. Saludos y felicidades. Tocan muy bien. Gracias por compartir la música tradicional huasteca. Jenny Pozos dice, mi niño, excelente, qué gusto verte disfrutar tu pasión. Luis Mariano, envían saludos, felicidades a los tres, bella música huasteca en voz y ejecución de este magnífico grupo Semillitas Huastecas. Orgullosos los tres, échenle que suenen bien bonito. Excelente interpretación, muchas felicidades. Orgulloso de su maestro Mario Chávez Solís. Muchas felicidades en este día. Qué bonitos comentarios, Jessy. Qué bonito sentir, ¿no? El que la gente nos exprese y reconozca el trabajo que realizan estos compañeros. No, sí, sin duda. Y muchas gracias por acompañarnos. Creo que es un buen momento para disfrutar y aprovechar de esta linda música. Y bueno, pues queremos agradecer más que nada la colaboración del trío Semillitas Huastecas. Agradecemos todos los comentarios, como lo dice Jessie, creo que para nosotros es muy importante y no nada más para nosotros, sino creo que para este trío que realmente toca muy bonito, son motivos también para que ellos se vayan entusiasmando y sigan adelante con este proyecto. Y bueno, pues que agradecerles, esperamos que hayan disfrutado, al igual que nosotras, mucho de este trío. Y bueno, pues queremos también invitarlos a disfrutar de otra participación también, seguramente que también les va a encantar. Estamos hablando de Rocío Pat, es cantautora en lengua maya. Ella pues al inicio de su carrera participó en concursos de canto organizados por el Colegio de Bachilleres. Después formó parte del grupo Maya Pax con instrumentos mayas, Shma Shanoboob en 2011-2012. En el primer concurso juvenil de composición y canto organizado por INDEMAYA, el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán, fue seleccionada para la compilación del disco Uac Maya Puxical en 2012. A finales del 2013 inicia un nuevo proyecto musical junto con el grupo La Leyenda Musical de Lino Chavarría, quien fue el coautor musical de Nadbil Uk. En 2017 se convierte en solista y sus presentaciones las realiza con las pistas musicales creadas por el coautor. Jessie, creo que esto va a estar muy interesante. Vamos a escuchar también de este concierto y esperemos que lo disfruten mucho. Muy buenas tardes.
Es para mí un gusto participar en este evento, el Día Internacional de la Mujer Indígena. El papel de la mujer indígena es fundamental en nuestra sociedad porque contribuyen a que sucedan muchas cosas en esta vida. Quiero agradecer la invitación que se me ha hecho por parte del INALI a través del maestro Wilder Naim Villegas Carrillo, el poeta maya, y pues esta ocasión quiero expresar a través de canciones en puño y letras, y pues estas canciones para mí llevan un mensaje para todas aquellas personas, mujeres más que nada, que han sido maltratadas, marginadas, humilladas tal vez, y pues también para recordarles que no deben dejar de hacer su propósito o pensar en que pueden lograr algo en la vida, porque en esta vida nadie es más ni menos, todos somos iguales, todos somos personas de sangre roja, igual que cualquier persona que podamos hallar en distintos lugares del mundo. Y pues en esta ocasión, como primera vez participar en este evento con los coordinadores del INALI, también quiero agradecérselos porque sin ellos no hubiera sido posible llevar a cabo este evento tan importante, porque están conmemorando una fecha muy especial en donde aparece la mujer indígena. A continuación, les voy a presentar la canción titulada Apá Talil Titechian. En español significa El derecho es tuyo. Esta canción va dirigida a todas las mujeres que han sido maltratadas, marginadas, discriminadas solo por el hecho de pertenecer a una etnia o cultura indígena. Recuerden, mujeres, esta canción va para todos ustedes. No olviden siempre levantar la frente en alto, porque nosotras tenemos mucho poder. Tenemos el derecho al igual que cualquier persona en esta tierra. Así que la canción Apá Talil Titechian para todos ustedes. Con
por ser el hecho de mujer, permitas que te discriminen. Sigue, mujer, adelante. Gracias. Qué hermoso atardecer con este aire, con este viento tan fresco que hace que me motive más a decir, mujer, tú puedes, hoy es tu día, recuerda que tú eres fuerte, eres luchadora, tú lo puedes todo, más que nada. Tú eres una mujer, tienes fuerza, no tienes por qué compararte con otras personas. Recuerda que cada ser humano en esta tierra, en esta vida, es única. Por eso, hoy es tu día, aprovéchala y siempre piensa que puedes a pesar de los obstáculos que te pongan en la vida. A veces los obstáculos nos hacen más fuertes y hace que aparezcan otras posibilidades para que tú puedas salir adelante. Y pues la siguiente canción que voy a interpretar se llama Utalamil Kushtal. En español significa dificultad de la vida. Y también quiero decir que en esta canción debemos recordar que todos los días debemos agradecer a la vida, en dónde hemos estado, en qué hemos estado haciendo, cómo estamos hoy, agradecer día a día el estar hoy. Si nosotros estamos en esta vida es por algo. Mujer, esta canción va para ti. Utalamil Kushtal, dificultad de la vida. Luego el que aguanta tocando
bulkiwata tukate Mensat antahiten Bukas kalamil Skani masigding kustal Lo bulkiwata tukate Mensat antahiten Muchas gracias. Es para mí un gusto poder expresarles este sentimiento, esta emoción a través de esta música. Y pues así como lo escuchan, siempre hay que agradecer a la vida, a lo que hemos logrado. No importa que sea chiquitito, pero debemos agradecerlo. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos, aunque esté pequeñito, pero ya tenemos lo que hemos pensado. Y por ello, en esta ocasión, también quiero agradecer al señor Lino Chavarría, porque él fue la persona que hizo la creación de esta música. Aunque todas las canciones que yo he estado escribiendo fueron de mi inspiración propia, ¿no? De mis pensamientos, de mi sentir, de mi pensar. Y pues es para mí un gusto poder interpretarlos a través de esta canción y esta música. Hoy es un día muy especial y no me canso de decir que estoy muy a gusto de poder participar en este evento, el Día Internacional de la Mujer Indígena. ¿Y por qué no dejo de pensar, no dejo de recordar que a cada momento, en cada instante, que nosotras, las mujeres, tenemos jugamos un papel muy importante en nuestra sociedad? No importa de qué cultura, de qué etnia. No importa si tienes una situación, no sé, tal vez aunque no tengas mucho dinero, tal vez seas rica en cuestión económica, pero mujer, tú eres una mujer y no permitas que ningún hombre venga a decir, no, tú no puedes hacer esto porque eres una mujer y yo te mando. Nosotros también podemos empoderarnos y decir, yo puedo lograr tal cosa, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer muchísimas cosas. Si tengo la posibilidad en este momento de poder apoyar, lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque la vida me va a regresar algo positivo hacia mi vida. Así que mujeres, hagamos bien. Esta canción se llama Haz el bien, en maya, Bet Utzil, para todas ustedes. Makilo, watch tengah lobitan, nakabita sini kapol, keceti cintawan, ciki makun sawol. Bet usil, kanawan tawet winikil. Bet usil, dimas kabit antahil. Bet usil, palemente telha olil. Bet usil, yellow touch malabin. Tengo en mi pensamiento de cómo sienten las personas que hacen maldad a semejantes. No debes inclinar tu frente, tú solo sigue tu camino y solo sé feliz. Hace bien, ayuda a tu semejante. Hace bien, quien ayuda necesite. Hace el bien, solo hazlo de corazón. Hace el bien, para que te vaya bien.
bet usil, dimash kabet antahil. Bet usil, valemente tel ha olil. Bet usil, yalo binti tech malobil. Winikil bet usil, dimash kabet antahil. Bet usil, valemente tel ha olil. Bet usil, yalo binti tech malobil. Día Internacional de la Mujer Indígena. Gracias, muchísimas gracias. Esta ha sido mi participación. Estoy profundamente agradecido con todos ustedes, con los coordinadores y organizadores del INALI, y pues en esta fecha tan especial que se está conmemorando el Día Internacional de la Mujer Indígena. Yo soy Rocío Pat Medina, o también como Naibil U, mi nombre artístico, y pues Quiero decirles a todas las mujeres, ya para despedirme, que deben recordar que en esta vida todo es posible. Cuando tengan algún problema o algún detalle por allá, medítenlo, piénsenlo, no se desesperen. ¿Por qué? Porque todo tiene una solución, todo podemos lograrlo, tomando las cosas con calma. De algún modo, tiene que haber algo que pues nos apoye, nos ayude a salir adelante. Mujeres, no olviden esto. Hoy es Día Internacional de la Mujer Indígena. Así que no olviden también que nuestro papel es muy fundamental en esta sociedad. Y de nosotros dependen muchas cosas, incluso nuestra familia, nuestros hijos. Cómo crecemos a nuestra sociedad, nuestra primera sociedad que es la familia. Entonces, hoy, mujer, recuerda que hoy, Día Internacional de la Mujer, es tu día. Hoy y siempre tienes que recordar, tienes que disfrutar cada momento, cada momento. Y pues, para finalizar, quiero agradecer a las personas que hicieron posible este en vivo, a los del audio, a los camarógrafos, porque sin ellos no hubiera sido posible esta transmisión en vivo. Y pues no me queda nada más que agradecer de nueva cuenta y pues decirles que soy Rocío Pat Medina, originaria de José María Morelos, Quintana Roo, de la cultura maya, hoy representando a la mujer maya de nuestra región, de nuestra cultura maya. Y eso me siento muy afortunada el haber interpretado todas estas canciones en donde les llevo el mensaje para cada uno de ustedes, más que nada las mujeres de nuestras comunidades indígenas, porque la cultura indígena o nuestra cultura donde yo pertenezco, pues prevalece más como que el poder masculino. Y pues no permitamos eso, porque todos tenemos el derecho de poder hacer muchas cosas, no importa que seas mujer. Recuerda eso, tú puedes, hoy es tu día. Amigos, esperamos que hayan disfrutado la presentación de Rocío Pat, al igual que nosotros. Jessy, ¿cómo viste? Muy, ahora nos hicieron bailar. Y bueno, de esta manera llegamos al final de esta transmisión especial de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena. A nombre del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, les agradecemos su compañía y esperamos que hayan disfrutado de este pequeño pero simbólico homenaje a todas las mujeres indígenas que contribuyen al fortalecimiento de las lenguas indígenas. Pero no solo eso,
Estas mujeres nos han mostrado cómo están rompiendo con las injusticias, cómo están defendiendo nuestro mundo en diversas trincheras de lucha y resistencia desde la comunidad y en espacios donde antes era pues casi imposible, ¿no? que pudiéramos estar como mujeres y más aún como mujeres indígenas, pero que ahora empieza a brotar y florece este panorama distinto para nosotros. Sin duda hay mucho trabajo, hay muchos retos, pero aquí tenemos una muestra del gran trabajo que se puede lograr si lo hacemos en colectivo, sobre todo. Muchas gracias a todos. También agradezco a Jessica Roque por el apoyo en la presentación de las actividades. Jessie, otra mujer admirable, muchas gracias por tu compañía, gracias por estar con nosotros. Un gusto, un gusto. Pues muchísimas gracias, Jessie. Dunti dihamadi, dehamadi gato y shka hantenu naratza togibi bithunzi. Pues muchas gracias a todos y muchas gracias, Jessie, también por pues convivimos un ratito aquí viendo pues todo el potencial que hay por parte de las mujeres indígenas de las distintas regiones, y sin duda pues a lo mejor y hay más talentos, ¿verdad? Entonces sería cuestión de irlos conociendo. Y bueno, pues quisiera antes de dar el cierre de esta actividad, pues leerles algunos otros comentarios que nos siguen llegando. Muchas gracias a todos los que nos han estado siguiendo en las redes. Dice Zaida Nava, felicidades al trío. Paula Nava, Mariana Nava, excelente. Guillermo Talavera dice felicidades. Naibiluk, licenciado en Lengua y Cultura Maya por la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo. Curso Jogamui nos dice una felicitación para el INALI por estas actividades. Nuestro reconocimiento y admiración para todas las mujercitas de los pueblos originarios mexicanos. Un saludo para las conductoras, nuestros respetos y felicitación. Orgullosos estamos de ustedes. Pues muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado. Y bueno, los invitamos a que sigan la transmisión de las actividades que el INALI tiene para todos ustedes a partir de hoy hasta el 10 de septiembre en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena. Pueden encontrar el programa en la página del INALI o en nuestras redes sociales. Dunti dihamadi gatoshkahanti, Jessie Dunti dihamadi. Pok Jessie, pok tesheji, pok teshe yohanra, emi shokimi ramboshki tesheji poki, damegobi emi shokimi.